Y bueno, para entender mejor lo que está en juego en Washington y también allí en Nueva York, en Wall Street y también en las economías del resto del mundo, tenemos con nosotros a José Gabilondo, el ex experto en economía y profesor asociado de la Universidad Internacional de la Florida. José, gracias por acompañarnos. Y bueno, escuchábamos cómo este plan republicano parece que tampoco cuenta con los votos necesarios para llegar a un acuerdo. Siguen todos presionando. ¿Qué pasa si no hay un acuerdo y el plazo se vence el martes? Bueno, yo dudo que vamos a llegar a eso. Seguramente habrá un acuerdo. Pero una cosa que quería hacer es explicar un poco cómo funciona el mercado de deuda para que la gente entienda el riesgo. O sea, el gobierno determina cuánto dinero le hace falta pedir prestado. Y lo que hace es, le dice al mercado, quiero pedir 100 millones de dólares por 3 años. Pero el gobierno no establece la tasa, sino lo que hace el gobierno es, tiene una subasta. Y es el mercado que determina cuánto va a tener que pagar el gobierno para pedir ese dinero prestado. De forma que hay que entender que tanto el gobierno está como tú y yo a la merced del mercado. Y por eso es tan importante tranquilizar los mercados para que la tasa de interés no suba. Bueno, veo que en el plan de Boehner, como nos decía Juan Carlos López, el gobierno está pidiendo 900.000 millones de dólares más prestados, pero a su vez está pidiendo 915.000 millones de dólares, está prometiendo recortar en gastos. Este dinero que pide prestado, ¿es exactamente para qué? ¿Para qué le hace falta dinero o en qué está corto las finanzas de Estados Unidos? Muy buena pregunta. Hay que entender que un país se tiene que financiar como tú y yo. Y un país se financia de una de 3 maneras. Primero, presta servicios y cobra. Por ejemplo, cuando vas a una playa federal. Segundo, el gobierno puede recaudar impuestos. Tercero, el gobierno puede pedir dinero prestado. Eso es lo que se trata ahora. Ahora, ¿qué hace con el dinero el gobierno? Bueno, hace de todo. Paga los servicios sociales, paga los servicios de mantenimiento del ejército. No nos damos cuenta lo mucho que cuesta mantener un Estado. Pero también hay que entender que lo normal es que un Estado esté endeudado. Todos los estados están endeudados y lo normal es tener este proceso de refinanciamiento. La deuda viene a su fecha de vencimiento y el gobierno tiene que refinanciar la deuda. Eso en sí no es nada malo. Lo único malo es que en estos momentos sí tenemos una cantidad de deuda muy alta. Una cantidad de deuda muy alta. Y bueno, todos dicen que, bueno, se tiene que llegar a un acuerdo. Aparentemente descartan la posibilidad de que no haya un acuerdo y que haya cesación de pagos. Si se llega a un acuerdo, si van a tener el dinero para pagar todos sus compromisos, el problema es la tasa de interés que la pone el mercado por la cantidad de deuda pues tan grande. O sea, de lo que teníamos ahora al momento en que se llegue el acuerdo, digamos que las tasas de interés van a subir por esta incertidumbre que hay, ¿o eso no tiene nada que ver? Bueno, pudiera, e incluso algunas tasas ya han empezado a subir. Por ejemplo, hay una tasa muy importante que se llama el LIBOR. Es la tasa que cobran los bancos en Londres cuando se hacen préstamos entre sí. Y esa tasa es una tasa que se usa en muchas hipotecas. Por ejemplo, mi hipoteca tiene una tasa variable, se basa en el LIBOR y se añade una prima de riesgo. La tasa del LIBOR de un año había estado bajando durante el último año, pero en las últimas semanas ha empezado a subir. Y también se ven ciertos indicios de que los swaps, que es un contrato financiero en que uno asegura la calidad crediticia de otra ente, también está subiendo, de forma que quizás la tasa de interés va a subir, y lo terrible es que toda esta maniobra, aunque lleguemos el martes y se resuelva, esto nos ha perjudicado algo, porque el dólar siempre ha tenido fama de ser la moneda más segura, más fiable, y cuando a creadores extranjeros ven que no nos podemos poner de acuerdo, eso nos va a costar de alguna manera u otra. O sea, que le cuesta en imagen a Estados Unidos, le cuesta en el valor de su moneda. ¿Qué otros
costos indirectos tiene, bueno, este impasse, esta crisis, aún si se llega a un acuerdo? Bueno, es una pregunta importante porque hay que darse cuenta que ya hemos entrado en una fase en que los superpoderes no tienen conflicto armado. No nos vamos a pelear con China en un campo de batalla, sino el campo de batalla es lo económico, guerras aduaneras, controles de capital, acuerdos sobre la moneda. Lo terrible es que los Estados Unidos está en riesgo de perder la ventaja más fuerte que ha tenido en el campo económico, que es el dólar y la estabilidad. Ahora, ¿qué otra cosa pudiera pasar? Bueno, desafortunadamente, todas las demás tasas de interés pudieran subir. ¿Por qué? Bueno, para eso hay que entender qué es una tasa de interés, por qué tú pagas interés. Y primero, ¿por qué paga el gobierno interés? Se asume que el gobierno nunca va a caer en mora, de forma que cuando el gobierno pide dinero prestado, tiene que pagar interés porque el interés es una cosa que tiene valor. Y interés es como el alquiler que tú pagas por sujetar ese valor, esa cosa por un buen rato. Y por eso el gobierno tiene que pagar interés. Pero siempre se ha asumido que no hay ningún riesgo de impago. Cuando tú y yo vamos a pedir un préstamo, tenemos que pagar lo mismo que paga el gobierno, porque ese es el concepto de alquiler por el bien. Pero también tú y yo tenemos más riesgo de impago, de forma que el acreedor nos va a cobrar un poco más. Claro, el interés. Un poco más, según nuestro riesgo. Lo que debes sacar de eso es que cada tasa de interés incluye implícitamente lo que paga el gobierno. Si el gobierno empieza a pagar más, todos vamos a empezar a pagar más y se va a notar en las mensualidades, por ejemplo, en la hipoteca. Claro, y en los préstamos, por el que tenga una casa, un carro, un préstamo para poner un negocio, en fin, cualquiera que tenga un crédito, entonces se verá afectado. Bueno, me parece que el daño ya está hecho, aunque lleguen a un acuerdo. Sí. José, gracias por esta explicación, bueno, que ilustra un poco la magnitud del problema. José Gabilondo, experto en economía, quien nos habla desde Miami. Gracias, hasta la próxima.